Hola y bienvenidos a este nuevo Uxer Talk de aquí, de la escuela Uxer School. Soy David Jiménez, el Academic Lead de la escuela, y hoy en este Talk, como siempre, intentamos generar estas conversaciones que nos pueden pues, abrir debates, hacer pensar un poco o autopreguntarnos cosas nuevas. Hoy tenemos un invitado muy especial, Jonás Suárez. Hola y bienvenido. Muchas gracias por darnos este ratito para charlar. Buenas, David. Gracias a ti, gracias a ustedes por invitarme. Un placer estar por aquí. Nada, pues esto será una conversación que, como siempre, pues intentamos hablar de todos estos temas relacionados de nuestra burbuja del mundo del UX. Yo siempre he creído que, o al menos transmito mucho esa frase, porque además de ser pues el Academic Lead también y de gestionar todos los cursos formativos, también sigo dando clases en la escuela, concretamente de una asignatura que es Interaction Design, que es como mi especialidad, porque me encanta tener ese tacto diario de los alumnos y no lo quiero perder porque es cuando más disfruto. Y siempre les transmito la misma frase que es UX lo es todo. Por aquello del UX, UI, bueno, yo siempre les digo, UX es todo, es un paraguas muy grande y dentro podemos empezar a subdividir, clasificar, especializaciones, etcétera, ¿no? Pero siempre he creído que esto es, no sé si estás muy de acuerdo o poco de acuerdo en el hecho de que UX es todo. Yo por eso siempre hablo del UX en general. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, todos esos posts que vemos por ahí que los enfrentan, UI con UX y tal, a mí me ponen un poquito de los nervios, pero bueno. Yo un poquito en la línea porque siempre he dicho esto, ¿eh? UX es todo, luego podemos empezar a hablar dentro del UX, pues esos pedacitos, ¿no? Esas especializaciones. Pues estos Users Talks son para hablar de toda la esfera del UX y pues genera estos debates. Hoy con nuestro invitado Jonás Suárez. Yo creo que podemos empezar con que nos cuentes un poquito sobre ti, que nos cuentes quién eres, un poquito y a alto nivel, porque a día de hoy eres ya un influencer con tu propia serie de episodios que llevas mucho tiempo creando contenido en redes, que es súper guay, y yo pues hace ya tiempo que te sigo, como quizá muchísimos de los que nos están viendo en esta Uxer Talk también te siguen. Un poquito cómo llegas desde que empiezas en tus orígenes y cómo acabas en tu posición actual y sobre todo siendo este creador de contenido con tantos seguidores, ¿no? Yo todavía no me acostumbro a eso. Todavía no me acostumbro a que me conozcan ni nada. El otro día fue un evento aquí en Valencia y me conocían varios y para mí todavía es raro. Sobre todo porque estoy, como tú dices, no en la burbuja del UX, pero en la burbujita de mi creación de contenido aquí en mi casa. Pero bueno, no, se agradece, se agradece. Y bueno, mi historia, yo empecé como tú, David, que ya me lo comentaste previamente, que hemos hablado varias veces, de diseño industrial. Estudié diseño industrial, un poco forzado porque en Canarias en ese momento no había más opciones de diseño, solo diseño gráfico, me gustaba, entré por ahí, entré primero en programación y todo eso no me gustó y me cambié a diseño industrial, entonces estudié eso. Luego mi universidad me dio la oportunidad de especializarme en branding, identidad corporativa y todo eso. Trabajé de eso como 7 años, de freelance y demás, pero me quemó muchísimo, no me terminaba de... Me chocaba mucho el mundo este del diseño industrial en el que pues te basas mucho en probar las cosas, en hacer un prototipo, porque no puedes crear, mandar a producir una silla si la silla no aguanta el peso de una persona. Es como más fácil de ver, más que a lo mejor en el producto digital que no lo vemos tan claro. Y pues me cansé muchísimo de esa parte del branding porque todo el mundo tiene una opinión, métele más diseño, el logo lo quiero grande y rosa porque a mi hija le gusta el rosa, todas esas cosas que me fueron quemando. Entiendo que ahora me enfrentaría mejor a ese mundo que antes, también lo tengo que decir, con la madurez que tengo ahora, pero bueno, en ese momento me fue cansando, me coincidió con la crisis de España del 2008 y demás, y me fui con la que ahora es mi mujer a Reino Unido, y ahí a buscarnos la vida. Ahí empecé de cero otra vez, no tenía ni idea del idioma, así que empecé, conseguí un trabajo como a los 10 meses o así de diseñador, el primero de diseñador gráfico. Es lo que te iba a preguntar. O Sí, sea, sí, ese primer trabajo ahí sí que era más en la línea que tú tienes sí, todo tu sí. background de gráfico. Claro, primero trabajé en un pub inglés limpiando, porque era lo único que podía hacer, que me entendieran y que mi nivel del lenguaje valiera la pena para entenderme.
pero después conseguí ese trabajo como a los 10 meses por ahí y empecé eso. Era una empresa de impresión de gran formato. Y luego a mi mujer, como al año de yo estar en esa empresa, le salió una oportunidad en Londres y yo dije, venga, pues lo dejo, que tampoco es que pierda muchísimo, esto ya lo sabía hacer. Me voy a Londres y en ese periodo fue cuando yo descubrí el UX. Creo que fue 2015 cuando yo escuché el término, sabiendo que era el término por primera vez. Me hice unos cursos, me empecé a formar y dije, Londres es la ciudad. O sea, aquí si no me sale aquí, no me sale en ningún lado, tengo que probar. Y le eché muchísima cara, muchísimo esfuerzo, muchísimos currículum, yo siempre lo digo, era como 200 currículum para conseguir 5 o 6 entrevistas o llamadas, a veces no llegaba a entrevistas. Y en una de ellas, pues conseguí una empresa a la que yo acabé llamando y les dije, mira, yo no soy UX, sé lo que es, se me da mejor el UI porque vengo ya, tengo una parte gráfica de muchos años, pero te lo puedo hacer para tu empresa y además te puedo aportar toda esa cosa, toda esa parte de branding que como startup pequeña pues te puede ayudar. Y me dijeron, pues venga, prueba. A los 2 meses de estar con ellos, porque fue un contrato, yo me empecé a dar cuenta, yo puedo hacer esto bien, profesionalmente, no pidiendo limosna, dame una oportunidad. Y entonces me arriesgué bastante, dije, voy a pararlo. Ellos me ofrecieron renovar, yo dije, no, voy a pararlo aquí. Me formé más haciendo cursos, leyendo libros, haciendo un montón de cosas. Yo siempre he sido bastante autodidacta y también porque en aquella época no habían cursos, ni buscan, ni nada. Si no, probablemente hubiera tirado por algo estructurado, al menos que me ayudara a no estar tan perdido. Y después de esos meses formándome conseguí una oportunidad. Y ya ahí entré en... conocí otro mundo que para mí, el mundo que me enamora es el diseño y el siguiente mundo que me enamora son las startups. Desde ahí entré en el mundo startup y ya pues aquí estoy, he trabajado como para 6 startups, creo yo, trabajando para ellas y he hecho consultoría para otras muchas. Y ahora pues con la creación de contenido no solo ayudo a gente diseñadores, sino que también hago charlas en otras incubadoras, aceleradoras de startups y demás. Y luego la parte de creación de contenido fue un poco porque yo decidí dar mentorías pensando, bueno, voy a ayudar a gente, esto va a ser un par de personas que vengan a mí a la semana como mucho. Y no, me equivoqué, me apunté en una plataforma, se me llenaron meses por adelantado de las mentorías y dije, esto no es sostenible, yo tengo que buscar una forma de controlar esto. Y entonces pensé, bueno, un canal de YouTube, pues llego a más gente y no es tan, es un mejor uso, más eficiente el uso de mi tiempo y llego a más personas. Y entonces me animé y empecé con el YouTube. Y bueno, ya hace 2 años, que los hice hace un par de días, el 24 de este mes, hice 2 años creando contenido en YouTube y un poquito en LinkedIn. Y aquí estamos, hoy en día. Wow. Parece así como si, nada, un pispás. Y Sí, esto ha sí, sido una carrera de fondo de muy largo terminio. y suena todo como muy idílico, muy bonito, pero no, no lo fue. No, Hubo momentos duros de no encontrar cuando has trabajo, pasado de... cuando has pasado por el punto de en Inglaterra, trabajé en un pub poniendo copas porque es lo que me permitía No, en no, base. limpiando, limpiando. Ah, limpiando, mejor Sí, aún, sí, mejor aún. no tenía ni el idioma para servir todavía. Exacto. Cuando pasas por ahí es cuando dices, vale, esto no ha sido un camino de rosas. O No, no. sea, es lo de siempre, ¿no? A mí lo que me encanta de escuchar estas trayectorias personales de cada uno es que es como el famoso iceberg, el iceberg que todos vemos siempre la puntita y qué chulo, ¿no? Jonás, es lead, es director, crea contenido, qué guay, qué bonito todo, ¿no? Y dices, sí, sí, bueno, que hay todo lo que ha hecho que esa parte de arriba esté a la vista, todo lo que hay debajo, que es toda esa historia detrás con todo ese recorrido, ¿no? Y ahí es donde compartimos algunos de los puntos, como lo de empezar con industrial, que por cierto, son tonterías. Nunca me había hecho la pequeña reflexión de... Es verdad, es decir, el mundo, quizá por eso me gusta tanto el UX, y es que yo vengo del industrial, yo siempre he sido muy de pensar en objetos, en diseñar objetos, y los objetos no puedes fabricarlo y lanzarlo a la brava, tienes que comprobar que eso realmente funciona, ya, porque es un tema físico, o sea, físicamente tiene unas limitaciones, ¿no? Cosa que el digital no. Y quizá por eso el UX siempre me ha gustado, porque es que hasta que no lo valido con usuarios esto y veo que funciona, esto no sé si realmente está listo o no, ¿no? Y esto quizás es vestigio de nuestro inicio industrial. Pero sí, sí, gracias por contarnos un poquito, porque realmente es esto, ¿no? Es muy interesante ver estos recorridos, como por ejemplo nunca suelen ser lineales, igual que un proceso de diseño, que nunca suele ser lineal.
con baches, momentos difíciles, momentos también muy alegres, muy contentos. Y siempre creo que han sido como creo que has explicado muy bien un poco, troceado combinación de esfuerzo, motivación, eh, y siempre hay un poco, yo creo que hay la pizca de echarle un poco de morro, ¿no? Oye, mira, porque todos creo que estamos siempre en el momento de, ¿soy capaz de hacerlo? No lo sé. Y te tienes que echar para adelante. Y es un poco ese morro de, yo le echo y que sea lo que sea, ¿no? Y un poco para adelante. Sí. Hablando de este recorrido, hablemos un poco del mercado laboral a día de hoy, porque lógicamente, como has dicho, que cuando empezaste has dicho 2015, por ahí, es curioso porque compartimos un montón de cosas en nuestro trayectoria. Yo también me metí 100% a full en UX en 2014, o sea, ahí estamos, ahí estamos. La formación que yo hice en aquel momento, que era lo más cercano a UX, era diseño de interacción y usabilidad. Quizá por eso mi especialidad es el Interaction Design. Pero no habían las formaciones de hoy en día estructuradas, ordenadas, paso a paso, todo muy claro. Eh, y un poquito, ¿cómo ves desde aquel entonces, que aún estaba como en pañales, por así decirlo, hasta ahora, cómo ves a día de hoy este mercado laboral en cuanto a oportunidades, ¿no? del UX? Porque ha cambiado mucho desde entonces hasta ahora. Para otros sectores quizá es un periodo corto, pero para nosotros es todo nuestro periodo. El mundo del UX realmente es bastante nuevo. ¿Cómo ves a día de hoy esas posibles oportunidades que hay o no hay disponibles? A ver, ha cambiado y ha cambiado mucho y cada vez cambia más rápido porque la tecnología avanza más rápido, pero no quiere decir que antes no estuviese cambiando. O sea, antes cambiaba también. Igual, lo que pasa que si te pones a mirar los títulos que teníamos, antes éramos todos diseñadores web, porque web era el único producto digital que había. Luego empezó el diseño de interacción, que ahí es más o menos donde entramos tú y yo, que porque ya había también cosas multimedia. Podías tener un CD, por ejemplo, que se abriera y tuviera una interacción multimedia contigo, o cajeros automáticos, cosas que había ya de tecnología. Luego entraron los móviles y ahí ya se fue ampliando, entonces ahí ya vino el término más de UX, aunque bueno, el término puro y tal vino más atrás con Apple y todo eso, pero popularizarse fue más con la entrada de las apps porque ya veíamos como otro producto y luego ha ido derivando diseñador UX, diseñador de productos y así ha ido cambiando. Entonces yo creo que el cambio siempre ha sido rápido y siempre ha estado ahí. Lo que cuando yo empecé, yo notaba que las empresas todavía no lo entendían del todo, pero estaban dispuestas o sabían o les decían consejeros, inversores, quien fuera, te hace falta UX. Si quieres triunfar, mira cómo está Google, mira cómo está Apple, mira cómo están estas empresas, te hace falta UX. Y entonces con que tú supieras, como nadie sabía, con que tú supieras algo, pues ya te daban esa oportunidad. Y lo que ha cambiado ahora es que ya está más maduro, ya creo que no hay prácticamente ninguna empresa que tenga una base tecnológica que no sepa lo que es el UX, pero como está más maduro, no es tan fácil que te den la oportunidad porque hay más gente que sabe de lo que habla. Pero si piensas, ese inicio es el mismo. Antes yo tenía que demostrar, ya sea hablando y haciendo y demás, el valor del UX para que no solo me contrataran, sino que me dejaran ahí y que la posición triunfara. Y ahora lo tengo que hacer para que me contraten. O sea, tengo que demostrarte, si eres una empresa que no eres muy madura, por qué te hace falta UX. Por eso siempre yo les hablo en el canal y demás de que tenemos que saber conectar nuestro diseño con el impacto que genera en el usuario y en la empresa desde el momento que hacemos la entrevista, porque si nos encontramos con una empresa que está ahí dudando, que cree que le hace falta pero no lo entiende, normalmente ellos piensan en la parte gráfica. Si tú eres capaz de conectarle, no es solo lo gráfico, es eficiencia, es colaborar mejor, es producir mejores productos con menos riesgo, pues entonces se quedan ahí en plan de dime más, háblame más, yo quiero a esta persona en mi empresa. Creo que ha cambiado ese contexto, pero más o menos lo que hace falta para entrar, lo que hay en el mercado es lo mismo. Y en cuanto a lo que me decías de oportunidades, sí que es verdad que llevamos unos años malos en el tech en general, a todos los niveles, cualquier tipo de oportunidad, pero ya está saliendo, ya se ve que está remontando los mercados. Yo siempre me fijo en el mercado de Estados Unidos, que es el que marca después la tendencia del resto del mundo.
y ya se están viendo ofertas, ya está saliendo y ya se ve que este año mucho mejor que el principio, bueno, este final de año mucho mejor que el principio de de este año mismo. Sí, sí, realmente es verdad que ya no es Creo que el gran cambio, como bien dices, es la evolución del mercado, sobre todo el conocimiento del mismo, tanto por los que lo ejercen como para los que contratan a esos, porque la madurez de la empresa en cuanto a entender qué es UX, el valor que le ofrece, es creo, gran parte del cambio de la ecuación, ¿no? La, cul- ¿Cuán crees? Porque claro, esto yo por ejemplo en los cursos de formación de la escuela de UXer, nuestra escuela, nos damos cuenta que pasa eso, ¿no? Que nos vienen alumnos que quizá no tienen expertise en el campo y vienen como bastante en blanco. Hay otros que sí que ya vienen de un campo, quizá un poquito como nos contabas de tu historia, ¿no? Que porque quizá vienen de un gráfico o en una empresa que ya están diseñando. Y sí que es verdad que nos encontramos que nos explican un montón de situaciones diferentes y desde empresas muy pequeñitas que prácticamente no conocen nada del UX, otras que a medias, grandes empresas que lo tienen súper estructurado, etcétera, etcétera. Claro, eh, ¿cuán, a nivel general, qué tanto por ciento de la madurez deseada que nos gustaría que las empresas tuvieran del mundo del UX, ¿no? Porque es un poco decías, ¿no? Que cuando es, alguien está haciendo el proceso para entrar a la empresa, tiene que, ya no es vengo a mejorarte cositas, es qué valor te aporto, más allá de unas pantallas, es todo con el concepto de la experiencia, pero ojalá no tuviéramos que explicarlo porque ya lo conocieran, ¿no? Pero bueno, es esa madurez de las empresas en cuanto a entender el UX, si pusiéramos que 100% es como lo ideal y cero es hace 30 años cuando casi no existía, ¿no? ¿En qué tanto por ciento crees que más o menos tenemos el gran grueso de empresas referentes a su madurez en cuanto a entender el UX? ¿En España o países hispanohablantes? Porque Muy buena pregunta. cambia mucho. Bueno, el contexto de dónde pues nos cambia bastante. Bueno, tú vienes de Inglaterra. Si Sí. comparamos, por ejemplo, en base a tu experiencia, Inglaterra, que además tú estuviste ahí hace ya años, con España a día de hoy, que es, por ejemplo, nuestro mercado principal en Uxery School, ¿cómo los verías? A ver, es que encima es una comparación dura para España, porque para mí está San Francisco, en plan como el mercado más maduro, luego Londres y luego ya vienen el resto. China también tiene mucha potencia ahí, Japón también, pero después tiene Suecia, tiene... Pero para mí los dos mercados más maduros en toda la parte de base tecnológica son San Francisco y Londres. Y entonces la comparación es injusta, diría yo, con España y con los países hispanohablantes. Imagina que allí, si lo ponemos en números, 1, 2, 3, allí están entre el 3 y el 2,5 y en España estamos entre el 1 y el 3. ¿Hay alguna empresa que sí tiene mucha madurez? Sobre todo en España yo lo veo mucho con las empresas, los bancos y algunas de las startups grandes que se han hecho unicornio y tal. Pero luego tienes el otro extremo. Hay más separaciones en los extremos donde si te vas de una ciudad como Madrid o Barcelona, ya baja un poquito. Si te vas a Valencia, Málaga y tal, tienen también un poquito, pero menos. Y si te vas a otras, pues menos. Y entonces como que hay más disparidad, hay más espacio entre, pon tú que sea un 10% de los que tienen una madurez muy buena, que sigue evolucionando, y el resto que está todavía llegando o avanzando. Y lo mismo lo sé, no porque tenga experiencia en ese mercado, sino por la creación de contenido y los contactos y eso que tengo ahora, que en los países hispanohablantes ocurre un poco lo mismo. En plan, Argentina, por ejemplo, tiene bastante madurez, Chile se mueve bastante también, pero después Brasil es brutal también, Sí. no es hispanohablante, pero Brasil es brutal. Me ha impresionado a mí la calidad en UX y la calidad en desarrollo. Pero después tienes mucho, desde que te vas de una ciudad principal o a un país un poco más, o sea, menos desarrollado en la parte tech, pues se nota mucho ese cambio. O sea, que Entonces, más un tiempo de cuánto, o sea, que hay mercados que porque llevan mucho más background y tiempo en ello, lo tienen a nivel global mucho más implantado, vendría a ser lo que dices, los punteros referentes de California y Londres, por decir algo,
Y luego estamos un poco el resto que es en base a cada país el tiempo, pues hay más esas desigualdades entre el que puedes llegar a una empresa que madurez prácticamente nula en cuanto a conocimiento del valor que puede aportar UX y otras que, yo por ejemplo he tenido la suerte de poder estar en empresas aquí en Barcelona y en España que sí, ¿no? Que afortunadamente pues tienen una madurez mucho más alta, pero porque son grandes empresas muy establecidas, ¿no? Claro, es eso de, si yo creo que si la empresa tiene más poder global, la empresa, la ciudad, en el lugar en el que te encuentras, ahí es cuando la madurez aumenta. Barcelona, Madrid, Valencia son ciudades que tienen mucha gente internacional, muchas empresas internacionales, eso aumenta la madurez. Cuanto más local es tu lugar, más difícil es. Tiene sentido. Supongo que ahí, y enlazándolo a lo que decías antes, intentando ver la parte positiva de esto, ¿no? De los diferentes niveles, porque alguien podría llegar a decir, no, es que el que está súper bien, el que tiene mucha madurez, pues genial porque me va a contratar y el que no, no. Bueno, quizá, como has dicho antes, ¿no? Quizá el hecho es, y creo que también lo he visto en alguno de tus vídeos, porque te he curioseado un poco los vídeos o sea, bastantes todos, bueno, ya te seguía, pero ahora ha sido como, vale, voy a hacer un poquito más de deep dive para poder aprender más, ¿no? Y quizá una de las cosas buenas del que está a nivel 2,5, 3, es que, bueno, ahí ya no hace falta que le expliques, porque ya conocen el valor que puede aportar UX, por tanto es básicamente intentar mostrar tus habilidades para ver si encajas en ese puesto. Y a los que están en 1, yo quizá le vería más la parte positiva de tienes la oportunidad de descubrirles el valor que puedes aportarles desde UX, que repetimos, ¿no? Es solo son hacer pantallas bonitas, sino que es mucho más. Y quizá en los de 1 es como, vale, perfecto, aquí puedo explicarles y descubrirles el valor que puedo aportarles como UX. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo no creo que tener poca madurez sea negativo. Creo que es un contexto y un reto diferente. Pero piensa que en un sitio como Londres no hay tanto margen de mejora como lo va a haber aquí. Lo que quiere decir que si tú empiezas hoy en el UX en España, por ejemplo, por darte un ejemplo de país, pues vas a tener más oportunidades, más años para ir evolucionando sin llegar al tope. Sin embargo, allá ya está en el tope, entonces o tienes bastante experiencia, mucha confianza, lo has hecho varias veces, o te cuesta más entrar en un mercado así. Ahora hay como más futuro porque España tiene que ponerse al día con el resto. Casi es como súper positivo el hecho de que estemos en España, porque aquí tenemos mucho más margen por delante para Claro. poder seguir evolucionando, ojo, desde la perspectiva, lógicamente, de alguien que quizás está un poquito más en las fases iniciales de su carrera de UX. Lógicamente, si estás en un mid o un senior, bueno, aún tienes recorrido, pero sobre todo para los que quizá empiezan más desde abajo, que es como, hey, tranquilos, que es verdad que, bueno, poco a poco el mercado es más maduro y por tanto, bueno, necesitas de más conocimientos para entrar en tus primeras oportunidades, pero a la vez también hay la oportunidad hay más margen y más empresas que aún están como adoptando estos roles. No quiero cerrar este capítulo de mercado laboral y oportunidades de mercado sin hablar de el tema estrella, la IA. O sea, te lanzo la pregunta planteada en los 3 niveles, ¿no? En el nivel más junior, con menos conocimiento y experiencia, el mid intermediate, es decir, aquel que ya lleva, bueno, pues un par de añitos trabajando en el sector, tras haber hecho alguna formación, etcétera, etcétera, y luego para el senior, ¿no? En cómo, ya no tanto la IA nos va a quitar el trabajo, que es como la gran frase tópica, pero más allá de esto, profundizando un poco más, en cada uno de estos 3 puntos de la carrera de un diseñador, cómo puede afectar a positivo o negativo la IA. Vale. A ver, en estas cosas de la inteligencia artificial al final nos gusta un poco soñar y pensar en qué será, pero no tenemos ni idea. Lo que voy a decir es mi opinión nada más, no es la verdad de nada. El tiempo, lo sabemos, es la Exactamente. Yo, a ver, creo que ahora mismo, a día de hoy, es una herramienta de inspiración, más que otra cosa. A mí, por ejemplo, el miedo ese como al papel en blanco que tenemos en diseño gráfico, que decimos, el no sé cómo empezar, voy a ver algo, referencias, todo eso es increíble. Las que están mejorando, las IAs que están mejorando, pues cada vez
te ayudan más a ser más eficiente, a ser mejor diseñador, no por los conceptos que te dan, sino porque puedes hacer más con menos. Y ahí es donde veo cómo van a ir afectando a las carreras. O sea, si eres un junior, para mí vas a tener que empezar a probarla ya, porque estás en el momento perfecto para empezar. Está empezando todo, todavía no están muy evolucionadas, entonces la curva de aprendizaje va a ser mucho más cómoda que si pasas de la IA, te centras solo en el UX y dentro de 3 años te quieres meter y eso ya va a estar muy evolucionado porque hemos visto un cambio brutal en el último año y medio. Entonces creo que es bueno para los juniors que empiecen cuanto antes a probar, solo probar, no te va a cambiar todavía nada, no te va, pero sí que puedes, pues hago una investigación de usuario, tengo unos datos, voy a decirle a la IA que me los analice y no me tengo que pegar yo días mirando palabras, tal, analizando todo. Todas esas cosas que te puede ayudar, voy a empezar un proyecto, no sé cómo desatascarme, voy a ver qué me ofrece la IA, qué se le ocurre, qué tal, aprendo los prompts, cómo hablar, todo eso que va a ser muy importante en muy poco tiempo. Entonces, para Junior, eso, empezar. No creo que te vaya a quitar el trabajo, porque un Junior, al final, yo siempre lo digo, también es buen negocio. Todos los puestos tienen una razón de ser en el negocio y un Junior te permite que tú moldeas a esa persona como necesitas que la gente sea en la compañía, con los valores que quieres, con las habilidades que quieres. Sin embargo, si tú tienes un senior ya, es más difícil moldear un senior. Es lo que es y punto. Y mejorará o te hará el trabajo que tú quieres, pero no lo vas a poder moldear tanto como puedes hacerlo con un junior. Entonces cada uno tiene sus pros y sus contras. Luego a nivel mid lo veo más pues como lo que decía para el junior, pero más avanzado. Pues si tú eres capaz de diseñar 3 páginas web en un mes, pues ahora a lo mejor puedes hacer 6 porque el copy te ayuda, el diseño de la web te ayuda, es como que te multiplica tu capacidad. Y para senior creo que lo que va a ir ocurriendo, y aquí más a futuro, no ahora mismo, pero más a futuro, sí que creo que va a ir afectando en qué roles tienen más salidas y cuáles no, o más oportunidades, es que va a llegar un momento que si tú eres muy bueno en lo que haces, tienes mucha experiencia ya, sabes exactamente lo que quieres, qué resultado quieres obtener, porque creo que cuando no somos senior, una cosa que nos pasa en todo, cuando estamos aprendiendo algo nuevo, es que tú te cabreas o te frustras porque lo que imaginas no eres capaz de hacerlo. Es que yo en mi cabeza lo tengo claro y es así, 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 pero cuando te pones a hacerlo es en plan, es que no me sale, es que no consigo esa, como que falta algo que conecta. Sin embargo, cuando tú ya eres senior y llevas muchos años, normalmente lo que tienes en la cabeza eres lo que eres capaz de hacerlo. Eso, con una IA que sea potente, pues lo que va a hacer es que puestos, por ejemplo, como el UI, en vez de tener un equipo de 10 UI, a lo mejor tengo dos. Y esos dos, con todos los procesos que te acelera la IA, pues pueden hacer un montón de cosas, porque antes necesitaba 5 creando variables de componentes y ahora una persona con la IA y buenos prompts te crea todas las variables. ¿Que va a seguir haciendo falta el UI? Por supuesto que sí. Va a seguir haciendo falta un UI que comunique el proceso, que colabore, que conecte con la empresa y un UI que controle todo el proceso, que todo está bien, que la IA tiene buenos resultados, que funciona, todo eso. Pero igual no te hace falta ya un equipo de 10. Y así, eh, sigue tú, que te veo No, con no, ganas. no, es que, o sea, me ha encantado esto has hecho justo el símil y la frase que yo más de una vez, pues en conversaciones varias han salido y yo siempre he opinado como muy parecido en el hecho de no es que creo que nos vaya a quitar trabajo, lo como muy bien dices, en el fondo es una herramienta más y nos va a ayudar a acelerar muchos procesos. Lo que sí va a conllevar, creo yo, es que en algunos perfiles concretos va a hacer que se requiera menos manos. Es decir, y es que el ejemplo que te has puesto es el mismo que yo había puesto hace poco en una conversación del mismo estilo, ¿no? Que es, por ejemplo, en el sector del UI, que es muy, muy gráfico y gracias a la IA estamos automatizando muchos procesos donde antes necesitabas 10 especialistas de esa cosa, de UI. Es como que ahora, oye, pues que es la misma cosa que antes hacías 10 personas, ahora con dos la tienes. Con el mismo tiempo, mismo output, mismos timings, menos manos. ¿Por qué? Porque la IA te está ayudando, como herramienta que es, a acelerar esos procesos. ¿Quita el trabajo a los UIs? No. Hace que menos UIs sean más efectivos. Y ahí creo que entonces eso me enlaza a... claro, si de todo el espectro UX
UI no deja de ser una de las especializaciones muy clave dentro del paraguas de UX, ¿no? Pero el resto, que por ejemplo son más enfocados a el qué y el por qué hacer ciertas cosas o cómo enfocar un producto en base al usuario, que eso la IA creo que va a tardar muchísimo a llegar a cubrir esas cosas. Tarde o temprano creo que llegará porque la tecnología es de tecnología y todo avanza, ¿no? Pero y creo que es un ámbito que aún tenemos mucho margen y años por delante porque realmente es algo muy manual, muy humano, muy de análisis, muy de juntar cosas, o sea, son piezas de un puzzle piezas totalmente diferentes que con nuestra humanidad y nuestra expertise las encajamos, que es lo que una máquina no puede, porque una máquina a día de hoy encaja los mismos lados exactamente iguales, te los encaja, a la que son un poco diferentes no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Y esto me lleva a todo ese ámbito más humano, el que es difícil de sustituir por una IA, que es lo que yo al menos entiendo como más la parte más core y pura del UX, entendida como tal. Entonces aquí nos viene la gran pregunta, ¿no? Que yo sé que un vídeo tuyo lo dedicas solo a esa pregunta y me encanta, que es, ¿realmente merece la pena entrar en el mundo del UX ahora 2024-25, quizá, ¿no? Incluso podemos llegar a pensar un poco más allá en un 25-26, ¿realmente sigue mereciendo la pena sabiendo que precisamente este avance tecnológico con IAs o simplemente otras herramientas que nos ayudan a acelerar el proceso va a hacer que necesite de menos manos? Y ahí es donde entra una explicación larga y un vídeo tuyo que me encanta, que es, haces un montón de preguntas, es decir, tú lanzas la pregunta pero no das ninguna respuesta, sino que sobre esa pregunta lanzas un montón de otras preguntas para que cada uno se haga en su contexto particular. Y eso me encantó ese vídeo. Quería un poquito que nos trajeras, si quieres te las tengo aquí, que yo me he hecho mis deberes, las tengo aquí por si acaso quieres que te recuerde alguna, las tengo aquí A ver, no sé el orden exacto, pero sé que voy como el mercado, tu contexto, tu situación personal, o sea, voy de lo más alejado a lo más personal. Y es que yo siempre digo lo mismo y creo que pasa con todas las carreras en el mundo. Al final, hay momentos en tu carrera, y yo lo digo por la mía, en los que tú puedes tomar una decisión basado en lo que te prometen de esa carrera. Es que a lo mejor tú estás, a mí me pasó, ¿no? Yo iba a Londres y decía, a mí me encanta la parte tech, si yo entro por UX, por UI, tiene mejores condiciones, voy a ir a ese lado y no solo conecto mi lado de diseño industrial, que se parece mucho al producto digital, sino que además tengo mejores condiciones. Entonces va a haber momentos en tu carrera que si te gusta lo que estás haciendo, un camino te puede llevar a mejores condiciones o a una promesa de mejores condiciones. Convertirte en manager, todas esas cosas, pues pueden darte esa promesa, pero es una promesa, nadie te lo puede asegurar, tú tienes que recorrer ese camino y llegar, que es lo complicado y por lo que yo hago el vídeo de esta forma. Tienes que disfrutar ese camino. Si tu objetivo es, yo siempre pongo el ejemplo del dinero, es una motivación increíble, si esa es tu motivación y es lo que te sirve para recorrer ese camino en los momentos duros, en los buenos, en todos, perfecto. Pero si el dinero es una de esas motivaciones que cuando se pone la cosa dura, como no lo tienes todavía y no sabes cuándo va a llegar, te desanima, creo que hay que aprender a disfrutar el camino. Entonces en este vídeo lo que hago yo es intentar hacerte ver que te hagas las preguntas correctas para que tú decidas. Es como si yo, en el vídeo, por ejemplo, cuando hablo de tu situación, si yo vivo en una ciudad en la que el mercado no es maduro, es como si vivo en una ciudad en la que me quiero dedicar a hacer windsurfing y está en el medio del continente sin ningún mar, sin nada, ¿sabes? Pues lo siento, no puedes, tienes que moverte. Esto es un poco lo mismo. Hay preguntas que son de la situación en la que tú te encuentras. A veces pues no te lo puedes permitir, vas justo de dinero, tienes tu trabajo y te tienes que ir formando pues en tus ratos libres. Hay veces que pues acabas de estudiar, tus padres te pueden ayudar o tu familia te puede ayudar y tú te puedes dedicar al 100% a eso. Esas personas probablemente vayan a llegar antes porque le dedican más horas. Al final no hay ningún truco. Y yo en este vídeo pues te planteo eso. Primero analiza el mercado. Y bueno, primero entiende lo que es el UX, lo que no es. Te gusta, no te gusta, va contigo, no lo fuerces. Si no te gusta, pues hay más profesiones. Incluso dentro del UX lo bonito que hay es que hay muchas variantes. Si vienes
Lo que decíamos del paraguas y las Exactamente. subapartados, ¿no? Exactamente, si te gusta la parte del copy, de la escritura y tal, tienes el UX Writing, tienes el copy en general. Si te gusta la parte de investigación, antropología, sociología, psicología, pues tienes la investigación de usuario. ¿Te gusta el negocio? Análisis de negocio. ¿Te gusta más lo que es las pantallas y tal? Y la interacción, y diseño de interacción. Es que hay para todo. Y el gran olvidado que yo soy un fiel defensor, quizá porque es mi asignatura y mi expertise, pero el arquitectura de la información y Ah, por flujo de supuesto. usuario que cada vez están, yo tengo la sensación de que están como medio olvidados en el mercado actualmente porque se habla mucho de research, la especialización de research, y se habla mucho de la parte de UI, que es la parte gráfica, especialmente hoy en día que con las herramientas, pues lógicamente es muy agradecido y divertido de trabajar una UI, porque hoy en día con las herramientas cada vez es más fácil, podemos conseguir lo que decías antes, ¿no? Lo del me imagino una cosa y la consigo hacer. Hay un factor que creo que es muy la expertise. Cuando tienes menos experiencia, pues te imaginas algo muy bonito y luego te cuesta mucho materializarlo con los años y a través de la práctica. Cada vez te es más fácil llegar a, desde lo que te imaginas a lo que sacas, que sea lo mismo, ¿no? Um, y la UI, a día de hoy, con las herramientas que tenemos, que cada vez son más fáciles y potentes, nos permiten cada vez más, de manera más fácil, llegar a ese output tal y como te lo imaginabas, incluso desde casi momentos muy tempranos de tu carrera, ¿no? O sea, la tecnología nos da esa facilidad. Pero yo soy gran defensor de ese interaction design, eso que se queda entre el research y el UI, pero porque quizá viene de mi pasado industrial, porque es aquello que te hace pensar en cómo funcionan las cosas. Yo, y ahí me doy mi minuto, con los alumnos, hace poco yo hago la asignatura y es que realmente cuando llegamos al final de clase les digo, es que yo, por favor, pararme porque yo podría tirarme aquí 3 horas más hablando y haciendo flujos porque es algo que me encanta, pero porque es como, vale, voy a descifrar, para mí es como son enigmas y es como voy a descifrar ese enigma para conseguir entenderlo y hacer que funcione ese producto, ¿no? Y es a través de flujos de usuario sin pantallas, flujos puros y duros de funcionamiento, ¿no? Que son una maravilla, a mí me vuelven locos. Arquitectura y flujos, ¿no? Esos olvidados que, que siguen siendo tan importantes y que es una de las cosas más donde la IA le costará mucho llegar, porque yo mil y una veces he intentado que la IA me diera flujos y no lo consigue. O sea, te pinta cosas bonitas, pero no te saca entresijos complejos de cómo funciona algo. Es que no lo consigo. Por eso que, de alguna manera, la IA es como esa herramienta que nos acelera, pero que tampoco no nos capa ni nos mata el futuro del UX, ¿no? Que yo creo que en el caso de la información, de arquitectura de información, lo que ha ocurrido es que se ha ido fusionando con el rol del diseñador de producto y del diseñador UX y ya se sobreentiende, tú eres la persona que hace eso. Pero si tú te vas a una empresa muy grande, como puede ser, imagínate un Amazon, por ejemplo, la cantidad de información, la cantidad de flujos, la cantidad de cosas y de diferentes como jugadores que participan en ese mercado es tan grande que no alguien tiene que organizar eso, que no vale con una persona, tiene que ser un especialista, un equipo que te organice toda esa información. Pero porque el volumen de información es desmesurado. O sea, Claro, y al final pasa esto, ¿no? Que en las empresas se trabaja por silos y cada silo se encarga de un trocito. Y luego, lógicamente, tiene que haber esa capa por encima que los gestione un poco a todos, pero al final es que empresas muy grandes da para que sean silos y cada silo se dedica a su pequeña cosa. Remonto a lo de las oportunidades de que nos ofrece, ¿no? El mercado en adelante, ¿no? Y ahí es donde vuelvo también un poco a lo de los tres. Yo utilizo tres, no sé si tú utilizas más de tres en la escalera o sea, en la carrera profesional. Yo lo divido pues como la manera más fácil quizá de conceptualizar de los tres fases, ¿no? La de más junior, la de mid y la de senior, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito esto, ¿no? En base a las diferentes oportunidades laborales, si lo dividimos por cada uno y lo juntamos al tema de las formaciones en una industria que se está evolucionando tanto y empieza a ser muy madura, como decía, según dónde del globo, cuánta formación
crees necesario o ves disponible para los seniors, que quizá nos centramos mucho en los juniors y quizá un poquito en los mid, pero ¿qué sucede con los seniors, ¿no? Ese senior, ¿qué hace para seguir evolucionando? Pues hay muy poca formación ahora mismo, la verdad, en general, porque sí, creo que ahí tú lo ves, a mí como los que me chivan cómo va el mercado y eso también son los algoritmos de las redes sociales. Si tú te pones a crear vídeos en YouTube, por ejemplo, el Vale. algoritmo no te quiere a ti o a otra persona o tú, él mira el contenido y a quién se lo presenta. Tú, una de las cosas que a mí me pone más nervioso de YouTube, porque al final es bastante trabajo y tal, y yo me curro un vídeo que sé que va a aportar muchísimo valor, que tiene toda mi corazón ahí, mi experiencia y tal, y ese vídeo no triunfa nada. Sin embargo, si hago un vídeo que es más cómo usar una herramienta o cómo empezar en el UX, como tal, ese es el vídeo que triunfa más. Y eso es un poco el reflejo de lo que ocurre en el mercado de hoy de la formación. Es muy fácil o es más sencillo y hay más volumen en ese inicio y entonces hay más contenido en ese inicio. Pero una vez entras, una vez tú pones tu patita, tocas la puerta y te abren y ya tú eres UX al nivel que sea junior, lo que te va a ayudar, las habilidades que te ayudaron a entrar, no son las mismas habilidades que te van a ayudar a crecer. Y de esas no hay tanta formación. Sí hay algún cursillo aquí y allá y tal, pero no hay tanta. Y es donde yo creo que hay una oportunidad grande, porque al final yo lo he hecho con mi canal. Mi canal el primer año fue centrarme en qué es el UX, qué es el User Research, de qué va esto. Sin embargo, el siguiente año fue cómo te puedes preparar para esa búsqueda de trabajo. Y el tercer año será cómo puedes triunfar dentro de tu puesto, porque quiero ir con mi audiencia. Siempre se pueden unir nuevos, pero ya tienen el contenido creado y los nuevos van a ir conmigo, yo los voy a ir acompañando en su carrera. Pues la formación pasa un poco lo mismo y lo veo como ustedes en Uxer. Tú estás haciendo una formación que son los bootcamps, los máster y demás, y los cursos formativos para ese inicio, para que aprendas qué es esto, y ahora tienes la oportunidad de, vale, tus alumnos ya están trabajando, ¿cómo se hacen mejores? ¿Cómo pasan esa barrera de lo que hablabas tú? Creo que todo el mundo tiene en la cabeza esos tres estados. O sea, tú tienes junior, mid, senior, y lo que ocurre es que cuando llegas a senior y llegaste con muchísima ilusión, llevas un par de años y dices, ¿y ahora qué hago? Y ahí es donde está esa otra formación que nos tiene que ayudar, porque ahí se divide el camino. Y puedes irte a manager, que la gente lo tiene muy idealizado, muy romantizado, pero es bonito, no te voy a decir que no es bonito, a mí me encanta, pero es una carrera completamente diferente. No vas a diseñar ya no va de ti, va de ayudar y potenciar a otros, y eso es un cambio de mentalidad que a veces cuesta. Y luego está no, a mí me gusta esto y quiero llegar a pues, los siguientes niveles, lead, staff, principal, que principal es como el mayor. Y para eso tienes que ser lo mejor de lo mejor en lo que haces. Y no solo tú, sino potenciar a los demás, comunicarlo, comunicar el valor dentro de la empresa, ser como el relaciones públicas o las relaciones públicas de ese área que tú haces dentro de una empresa. Y ahí es donde ya no te vale que me enseñes cómo se usa Figma. O sea, puede ser, es como la famosa curva de conocimiento. O sea, al principio sí te ayuda muchísimo, llega un momento que te sepas todas las funcionalidades de Figma, no va a cambiar tu carrera. Pero entra en juego comunicación, soft skills, todas estas cosas que... Quizá un poquito pasa eso, ¿no? Cuanto más abajo las hard skills tienen más peso y a medida que vas subiendo o le das mucha vida a tus soft skills para ese ya no lo que yo soy capaz de hacer, sino lo que consigo que los demás, gracias a yo ayudarles, puedan hacer, ¿no? Creo que es muy interesante la bifurcación que has explicado de que llega un punto en el senior, o sea, el que diseña, el que fabrica algo, por así decirlo, llega a un punto de seniority, es decir, cuando estás ya en un punto muy alto, que es como, bueno, a partir de aquí, creo que, y antes que hablábamos de mercados, ¿no? En el mercado español creo que quizás aquí siempre hemos concebido que cuando llegas a ese punto, esa bifurcación creo que nunca se ha concebido aquí automáticamente. La única manera de ir para arriba era en ese cambio radical de profesión que es dejas de, y en el caso del diseño, pero en el caso del médico sería dejas de operar para ser
managers de médicos, ¿no? En nuestro caso de diseños es dejo de diseñar para gestionar a otros diseñadores, que es ese lead, ese manager, ese... Y creo que aquí en España siempre, la cultura nuestra siempre ha sido un poco más, digo en España y creo que también es compartida con la mayoría de nuestros países hermanos hispanos, que es esto, ¿no? Que automáticamente tienes que subir a ese punto de liderazgo, pero esa bifurcación hacia, no, yo quiero seguir subiendo sin pasar a dejar de diseñar, quiero seguir diseñando y ser aún más experto, pero sin dejar de diseñar. Entonces, esto quizá tú lo has podido vivir más al estar en el extranjero y concretamente en el mundo anglosajón, donde creo que sucede más eso. Cuéntanos un poquito cómo se sube sin saltar a ese rol de líder que en realidad dejas de diseñar para liderar personas, que es diferente. Pues mira, casualmente hace, creo que fueron 2 meses o algo así, terminamos o sea, nosotros hicimos una primera versión de lo que se llama la escalera de la carrera, ¿no? El career ladder, que le dicen en inglés, que es exactamente pensar cuántos niveles va a tener cada profesión. Y entonces hicimos todos los niveles por manager y por IC, que el contribuidor individual sería la traducción literal, a individual contributor, que es esa carrera que la que tú sigues haciendo el diseño tú. Y cada empresa cambia. Hay muchas empresas que yo sé que, por ejemplo, Facebook y esas tienen como 6 niveles. En Oyster, donde yo trabajo, pues tenemos, creo que es como intern, después es junior, junior 2, mid 2, senior 2, lead 2, staff 2, principal y principal 2. Normalmente suele haber lead, staff y principal. Son como después del senior. Algunas llaman a lead llevar gente y otras no. Esa es la única variación. Pero staff y principal suele ser siempre del camino individual. Esas son puestos en los que tú eres ya, o sea, tienes tanto conocimiento y tanta maestría en lo que haces que tu valor también está en mentorizar a otros, no en hacerles el trabajo ni llevarlos como manager, pero mentorizarlos, crear buenas prácticas y pensar en tu área de forma estratégica. En plan, yo no solo hago componentes para este producto, sino los componentes cómo lo puedo reutilizar en otro producto y en el otro y en el que viene el año que viene de forma sencilla, que todos entren y lo entiendan. Todas esas preguntas que van más allá de la pantalla que tienes enfrente o del producto que tienes enfrente. Y ahí es lo que te decía. Para llegar a esas carreras, creo que la base principal, y esto no lo contamos, pero nosotros nos conocimos gracias a eso, es la comunicación. Yo recuerdo que cuando te conocí fue amor a primer directo. Estabas en el directo de Uxer, que yo siempre sigo a todo el mundo que hace directos y cosas de esas, y vi que Uxer estaba en un directo y era una presentación de proyectos finales. Y cuando empiezo a verlo, me impresionó primero la calidad de comunicación, al menos en ese batch de alumnos que salió que yo vi, la calidad de presentación de muchos de los que presentaron fue brutal, en plan de la soltura, el no cometer errores al hablar, el ser directos, claros, tal, me pareció impresionante. Y entonces me quedé viéndolo. Y ya después fue cuando tú entraste al final y te vi comunicando y recuerdas que fui a tu LinkedIn y te dije, David, acabo de ver tu directo, eres un comunicador brutal, me encantó. Porque yo llevo 2 años sufriéndolo, aprendiéndolo, y cuando te vi así, digo, tengo que hablar con él. Y así fue la conexión. Y la conexión surgió por eso, porque yo en este momento de mi carrera y el contenido que hago, lo baso mucho en las soft skills. Y cuando yo vi que tenían tanta calidad presentando y comunicando, dije, estas personas con una formación correcta van a llegar a donde quieran llegar. Porque nos guste o no, sea injusto o no sea injusto, porque estas cosas son así, si tú no haces tu trabajo bien, dices lo que haces y comunicas por qué es importante, no te vas a ser relevante, no te van a escuchar, no te van a conocer, por lo tanto no vas a crecer en una empresa ni en tu carrera. Es muy importante eso. Y el siguiente pasito de eso es, vas a comunicar, vale, pero no puedes estar siempre comunicando el diseño. O sea, tú no puedes ir a intentar convencer al CEO de una empresa y ponerte 30 minutos a perder su tiempo discutiendo el tono del color debería ser un X22 o un X24. No le importa, no le importa ni le va a dar valor porque el lenguaje que él habla es otro.
Y ahí es el siguiente pasito. Tú tienes que empezar también a entender la empresa, cómo trabaja, los retos que tienen, el negocio, las métricas, esas cosas que te van a poder hacer hablar el mismo idioma. Y Eso es el salto que veo yo. ya no solo en empresa general, que también, sobre todo en cada reunión con la persona que tienes delante, es, vale, ¿con quién estoy hablando? Con Claro, el de negocio, le voy a hablar de las cosas que le interesan a él de negocio. Con el de, este es un compañero mío de investigación de diseño, vale, yo le hablo de los datos que le permitirán sacar los siguientes insights para su investigación. Y un poco esto, ¿no? La adaptabilidad de nuestro comunicado con el que tenemos delante. Ya no solo comunicar bien lo que hemos hecho, sino que es lo que creo que me encanta lo del, son los pasos, ¿no? El primer paso es, vale, lo que yo he hecho te lo comunico bien, que es un poquito lo que, y me encanta que lo hayas sacado porque lo había pensado de decirlo en la entrevista de cómo nos conocimos, ¿no? A través del User Day, que es cuando nuestros alumnos presentan sus proyectos finales. Y un primer paso es, vale, aprendo un conocimiento, lo practico, vale, lo expongo correctamente para poder explicar el valor y el trabajo detrás. Vale, eso es nivel uno. Nivel 2, vale. Ahora, con este trabajo hecho, vale, ¿qué aporta al que tengo delante? Vale, pues ahora voy a adaptar el discurso a más allá del trabajo que he hecho, perfecto. Vale, de esto, ¿qué te interesa a quien se lo voy a contar? Y te transmito exactamente ese valor al que tengo delante porque es a quien le tengo que convencer o directamente podríamos decir vender algo, ¿no? Vender una idea, vender un proyecto, que me dé budget para desarrollar eso, o simplemente hey, creo que esta es la mejor manera de atacar este problema porque conseguiremos esto otro. Esto me encanta porque me viene perfecto para en nuestro, bueno, en User School tenemos diferentes programas formativos. Nuestro programa formativo estrella es el Bootcamp de UX UI, muy enfocado a esta iniciación en el sector del UX UI. Y justamente, ¿no? No solo les damos el material de, vale, cómo se hace el research y lo practicamos, cómo se hace interaction y cómo se hace la UI, sino que también intentamos siempre prepararlos para ese mercado al que luego se van a lanzar. No es, venos aquí, te doy algo y adiós. Nosotros siempre procuramos, intentamos prepararlos para todo lo que les vendrá después, ¿no? Y el otro día me encantó porque hacemos también tutorías personalizadas con los alumnos durante todo el curso para ir preparando todo lo que es fuera de las asignaturas, por así decirlo, que es, vale, ¿qué te tienes que preparar para el día de mañana, ¿no? Y el otro día me di cuenta que en una preparación donde teóricamente debemos estar hablando de su currículum, su LinkedIn, su portfolio, un poquito todos esos outputs que necesitarán como carta de iniciación para empezar a decir quién son y qué son capaces de hacer, me di cuenta que tenemos, bueno, pues tenemos alumnos que quizá no vienen del sector de diseño y lo conocen poco, y una de las cosas que nos pasó es que me di cuenta que en la clase, en la mentoría donde tenemos que estar hablando de portfolio y LinkedIn, acabamos hablando de, vale, vamos a repasar, vamos a clarificar conceptos, y esto lo has dicho al principio de la entrevista, vamos a clarificar conceptos de qué es el UX, qué no es el UX, de qué va esta profesión, porque una cosa que tenemos claro en User School es, sabemos que tienen que explicar el valor que pueden aportar, pero para ello tienen que primero entenderlo en profundidad y en propia carne, ¿no? Y en una mentoría que tenía que ser de hablar de portfolio y LinkedIn, acabamos hablando de, vale, vamos a hacer un debate sobre qué es el UX, para entenderlo bien, para profundizar en ello, para que entendáis en qué profesión os estáis metiendo, porque yo me ponía el sombrero de senior que he podido ser reclutador, diciendo esto, ¿no? Es que si yo me encuentro un junior que, por muy bonito que tenga el portfolio, si le hago un par de preguntas medio trampas sobre diferencias o de qué va una cosa u otra, y veo que no entiende en profundidad de qué va esto, pensaré, bueno, pues quizá me sabes hacer una pantalla muy bonita, pero es que yo quiero que me entiendas de qué va la profesión y qué me vas a aportar a mi negocio desde la perspectiva de diseño, ¿no? Y la verdad es que muy interesante. Y hablando de formaciones, yo quería preguntarte, y así vamos también cerrando, la User Talk, que son User Talks, aunque en realidad no es un modo entrevista, quería que nos contaras, porque yo creo, me parece sonar, que estás tú también preparando una formación. Sí, sí. Y he aprendido a admirar a todos los que hacen formación ahora. Muchísimo trabajo. Cuéntanos sobre esa formación que estás preparando. Pues justo yo, Y lo a que ver, disculpa, lo que puedas contar y quieres contar. sí, sí, Que sí, sí, tampoco no, no te preocupes. No, no te preocupes, no es secreto ni nada, lo he dicho por ahí varias veces. Van a ser 5 módulos,
voy ya por la mitad o casi llegando al cuarto. Es muchísimo trabajo y yo no pensaba que era tanto trabajo hacer eso. Sobre todo, creo que me tengo que ir quitando el perfeccionismo e ir iterando con el feedback de la gente. Algo de UX en lo que estoy cayendo de novato, pero bueno. Y eso, me veo que igual le estoy dedicando demasiado, pero bueno, me está encantando, está muy bien y le pregunté, no sé si lo viste un día por ahí, que hice un post en el que le pregunté uno de estos momentos de bajona de cuánto trabajo es esto, tal. Lo estoy haciendo en Notion y le pregunté a la IA de Notion, ¿qué te parece este curso? Y la IA me contestó, es un muy buen curso, tal, súper positivo y fue en plan de, sí, vamos allá. Y Utilizarla ya para venirse arriba. Sí, Eso sí, es sí. una gran táctica. Es súper básico, pero me sirvió, la verdad que me animó y seguí currando. Pues sí, el curso es porque yo, aunque al principio y mi idea inicial fue hacer un curso como para esas fases iniciales de la gente que está entrando, luego me di cuenta que hay muchísimo contenido, hay muchísimos cursos, hay muchísima competencia ahí y son buenos ya. Entonces yo no me veo tan capaz de aportar algo diferente. Tengo idea en cosas y tal, pero no veo que pueda ser un curso en el que yo marque la diferencia con la experiencia que yo tengo y las habilidades en las que yo estoy centrando en el canal, que como te digo son más habilidades humanas, son más habilidades de negocio y todo eso. Y entonces dije, tengo que hacer un curso que yo disfrute mucho haciendo, porque si no, no voy a poder enfrentarme a lo que decíamos antes, al camino, no al destino, sino al camino y los momentos malos y demás. Y dije, vale, voy a hacer ese curso para el momento del que hablábamos antes, el momento de soy senior, ¿y ahora qué hago? Tanto si decides irte para el lado de manager como si decides seguir creciendo en ese lado individual, saber de negocio te hace falta y saber comunicar ese conocimiento de esa conexión entre diseño y la empresa y cómo te ayuda. Entonces estoy haciendo un curso de eso, un curso, por ahora el nombre no sé si lo tengo ahí, pero bueno, en mi cabeza es conocimiento de negocio para carreras UX, ese va a ser la terminología. Y yo empiezo por una cosa más teórica, pero con una cosa que a mí me parece muy, muy curiosa y la compartí con amigos y eso que se han formado en empresariales y demás, cosas de negocio, y me dijeron que estaba muy guay, y es que yo al final soy una persona que no se formó en negocio. Entonces, yo me formé viviéndolo dentro de startups, teniendo que estudiarlo para entenderlo, y entonces igual me cuesta más que alguien que hizo una carrera tipo ADE o algo de esto. Y entonces en el curso este yo te cuento la teoría, pero luego te cuento cómo la aprendí yo, qué me sirvió para aprenderla. Entonces es como todos esos años míos de experiencia filtrados ahí para que lo aprendas lo antes posible, de la mejor forma posible, que conecte con un diseñador, que al final yo soy diseñador, y no con alguien que venga de un campo muy, muy técnico del negocio. Y es eso, primero te hablo del negocio, que es el negocio, qué elementos tiene y demás, luego del mercado, luego de las métricas, tanto las de diseño como las del negocio, y luego los últimos módulos son cómo comunicas todo esto, cómo convences a alguien, cómo lo expongo, y hay partes prácticas, partes teóricas y tal. Así que ese es el curso, conocimiento de negocio para carrera UX. No sé si será ese el nombre al final o no, porque es un poco literal ahora mismo, pero sí, ahí estoy y me gustaría dejarlo muy avanzado, si no terminarlo para final de año, para ya lanzarlo en algún momento del año que viene. Muy bien, o sea que a falta de encontrar ese nombre con gancho marketingiano, lo Exactamente. tenía muy, muy encarrilado, muy Sí, sí. encarrilado. Me encanta porque de alguna manera creo que Uxer School se va a complementar muy bien contigo porque nosotros desde hace muchos años ya tenemos toda esa inicio de carrera, ese sector más junior de los que decíamos, ¿no? Lo tenemos muy cubierto con unas formaciones muy estructuradas, muy preparadas, donde nos lo conocemos de sobras, es como el material que la escuela lleva más tiempo trabajando. Durante mucho tiempo hemos ofrecido valor de programas de formación a ese Mid Intermediate, donde ahora vamos a hacer mucho más foco. El año que viene estamos preparando cosas muy chulas para justamente, ¿no? Para toda aquella gente que ya ha hecho esa formación inicial, está en el mercado ya trabajando, pero quiere más profundidad en temas concretos. Entonces, esas formaciones muy de mid intermediate y ligeramente senior, pero mucho más el mid intermediate, y ahí yo creo que tras esas formaciones que podemos ofrecerles, ese cómo entender el negocio desde una perspectiva de diseño puede ser un complemento genial, así que
me encanta porque al final la mayoría de formadores acabamos complementándolos entre nosotros de, hey, por aquí consigo esto, por ahí consigo lo otro, y ahí es donde creo que todos compartimos la misma cosa, que es esa pasión por poder intentar transferir conocimiento a otras personas para que todos podamos hacer esa evolución en nuestra carrera, ¿no? Y lógicamente cuanto más maduro está un campo, una profesión, más estructurada y en base a experiencias como por ejemplo la tuya, se pueden ir transmitiendo mejor todos esos conocimientos. Jonás, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que aquí ya vamos cerrando la entrevista. Ha sido bastante revelador en muchas cosas. Me quedo con muchas frases tuyas que se me van a resonar durante tiempo y me abrirán nuevos debates en la cabeza. A ver si nos ayudan para generar nuevos Yuxer Talks. Nada, yo encantadísimo de que me hayas invitado, un placer y como siempre yo podía seguir. Yo de esto no me canso como tú. Creo que yo también, pero voy mirando el reloj, que ya va tocando ir cerrando, porque si no al final acabaremos yéndonos por las ramas, que a mí me pasa bastante. Nada, agradecerte de nuevo tu tiempo, una Yuxer Talk muy chula que espero que pueda aportar también ese abrir preguntas en la cabeza de muchos de los que nos van a ver. Y nada, oye, gracias y mucha suerte con esa formación nueva que estás preparando, que espero que el año que viene nos pueda aportar, porque al final es lo que decimos, ¿no? Muchos alumnos me dicen, ya, pero tú eres senior, pero tú ya te lo conoces un poco todo. Y dices, no me conozco de nada. Somos aprendices durante toda nuestra vida, cada uno en su punto de la carrera profesional, así que yo seguramente me va a interesar mucho ver esa formación para ver qué nos cuentas en base a toda tu experiencia concentrada en un curso, que es un poquito lo que la mayoría de formadores hacemos, ¿no? Ese tratar de trasladar ese conocimiento amplio y desconexo en ordenadito, limpio, para servir como si fuera un postre maravilloso en un restaurante de lujo. Exactamente. Pues nada, encantadísimo y cuando quieras tienes invitado seguro. Estaremos atentos. Muchas gracias por haber visto este Yuxer Talk. Esperemos, os animamos a estar pendientes de más charlas con invitados tan chulos como Jonás que hemos tenido hoy para seguir hablando, debatiendo sobre esta burbuja del mundo del UX que tanto nos apasiona. Creo que hablamos en ambos casos de manera personal, tanto para seguir aportando todo lo que podamos al sector. Un placer, nos vemos.